Buenas tardes, el día de hoy les vamos a exponer la clasificación y estructuras de las proteínas. El equipo está formado por Ingrid Guerrero, Jania Michel, Marcos Valentín, Emanuel Rangel y Antonio Alexander. La proteína. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos tipos de proteínas fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos y serían por tanto los monómeros unidad. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido. Si el número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido, y es superior a 10, se llama polipéptido, y si el número es superior a 50 aminoácidos, se habla ya de una proteína. Por tanto, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones. Las proteínas están codificadas en el material genético de cada organismo y donde se especifica su secuencia de aminoácidos y luego son sintetizadas por los ribosomas. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Yo a continuación les voy a hablar sobre las funciones proteicas, que son las siguientes: la función estructural, enzimática, hormonal, defensiva, de transporte, de reserva, funciones reguladoras, funciones contráctiles y funciones homeostáticas. Ok, a continuación pues les voy a hablar cada una de cada una de ellas y les voy a dar sus respectivos ejemplos. Primero es la función estructural. La función estructural también es conocida como función de resistencia, y estas proteínas estructurales forman tejidos de sostén y de relleno que confieren la elasticidad y resistencia a los órganos y tejidos. Aquí abajo tenemos lo que es una imagen in vitro del tejido conjuntivo laxo. Aquí podemos encontrar fibrillas proteicas de colágeno. La siguiente función es la enzimática. La enzimática es más especializada, son proteínas más especializadas y numerosas y actúan como bicatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Ahí es donde entran los sustratos. ¿Qué es un sustrato? Un sustrato es una sustancia que se transforma por medio de una reacción enzimática y pues a esto se le conoce como sustrato. Okay. La siguiente función es la hormonal. La hormonal nos dice que hay hormonas que son de naturaleza proteica, por ejemplo la insulina y el glucagón, que son reguladores de niveles de la glucosa en la sangre. ¿Okay? También tenemos hormonas segregadas por la hipófisis, que le encontramos que son, un ejemplo de eso sería la hormona de crecimiento, que está directamente involucrada con lo que es el crecimiento de tejidos y músculos y en el mantenimiento y reparación del sistema inmunológico. ¿Okay? Pasamos por las defensivas. Las funciones defensivas dicen que las proteínas crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciosos. Algún ejemplo podría ser las toxinas bacterianas, que entran dentro de estas, pues algún veneno de serpiente, por ejemplo, y encontramos otros ejemplos que serían el fibronógeno y la trombina, ¿ok? Y las inmunoglobulinas, que son proteínas que contribuyen a la formación de coágulos en la sangre para evitar lo que es la hemorragia. Continuamos con lo que es la función de transporte. Como sabemos, las proteínas realizan funciones de transporte. Por ejemplo, un ejemplo de ellos serían la hemoglobina, que la encontramos de este lado, y la mioglobina, que es esta de aquí. ¿Okay? Estas son proteínas transportadoras de oxígeno en la sangre. ¿Okay? Tenemos a continuación también la función de reserva, que si fuera necesario se usa, ya que las proteínas cumplen también una función energética para el organismo, pudiendo aportar hasta 4 kilocalorías por gramo. ¿Okay? Un ejemplo de estos sería la lactoalbumina de la leche o la ovoalbumina
de la clara de huevo. ¿Okay? La siguiente función es la reguladora. Como sabemos, las proteínas están formadas por los siguientes compuestos, que es la hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas, vitaminas, que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. ¿Okay? La siguiente función es la contráctil. ¿Okay? La contracción, que se basa en la contracción de músculos a través de la miosina y lactina, que facilita el movimiento de las células constituyendo las miofibrillas, que son células pues musculares, que son las responsables de la contracción de los músculos, podemos ver. Y también entra dentro de las funciones contráctiles lo que es la dineína, que está encargada o relacionada con el movimiento de cilios, que están de este lado, y los flagelos, encontramos en lo que es el espermatozoide, por ejemplo, y otras bacterias. Por último tenemos la función homeostática. Como sabemos, las proteínas funcionan como amortiguadores, manteniendo diversos medios, tanto el pH interno como el equilibrio osmótico. Como sabemos, el equilibrio osmótico se basa en qué cantidad de agua deja entrar o salir la célula. Aquí tenemos un ejemplo de los glóbulos rojos. Aquí tenemos un medio hipertónico, isotónico y hipotónico. Ok, ahora vamos a continuar con la clasificación de proteínas. La clasificación de proteínas se va a dar dependiendo de distintos factores. Entre estos va a ser la secuencia de aminoácidos y la forma tridimensional que adopte, la morfología, la composición y la solubilidad. Aquí podemos ver un diagrama en donde se explica que debido a las características que presente se van a dividir. En este caso, la morfología va a significar la forma que adopte. Se van a dividir en fibrosas o globulares. Las fibrosas van a tener unas dimensiones axiales mayores que las globulares. Las dimensiones axiales se refiere a la dimensión de ancho por largo de la proteína. Luego tenemos a las familias de proteínas. Las familias de proteínas van a estar relacionadas por la secuencia de aminoácido que tenga. Estas se van a subdividir en superfamilias. Vamos a hablar de eso. Y por último, la composición. La composición puede ser conjugada o puede ser simple. ¿A qué se refiere conjugada? A que va a tener dos grupos que la conforman, y simple a que va a ser solamente uno. Primero, dado su morfología, tenemos proteínas fibrosas y proteínas globulares. Como ya se mencionó, lo que varía aquí son las dimensiones axiales. ¿Qué quiere decir esto? Que las globulares van a adoptar naturalmente una forma compacta, una forma semicilíndrica. Esto debido a que va a tener una proporción más o menos cúbica, de unos 3 aproximadamente. Y tenemos luego las proteínas fibrosas, que en sus dimensiones axiales va a ser mayor a 10, lo que va a dar de resultado una cadena o un tubo. Ok, las proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica, dando como resultado la cadena. Van a ser insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Aquí tenemos, por ejemplo, al colágeno. El colágeno, si se dan cuenta, presenta un tamaño alargado. Dentro de las proteínas fibrosas podemos encontrar lo que serían las colágenas. En este caso, se pueden encontrar en el tejido cartilaginoso y en el conjuntivo. Tenemos las queratinas, que pueden hacer formaciones epidérmicas, como la piel, como las uñas. Algunas partes como las alas, por ejemplo, las plumas, el plumaje. Las elastinas encontradas en tendones y vasos sanguíneos, y por último las fibroínas. Estos se encuentran mayormente en hilos de seda. Estos se dan, por ejemplo, en las arañas. Luego las proteínas globulares. Estas van a doblar sus cadenas en una forma esférica compacta, lo que ya se mencionó. Estas van a ser pequeñas. Generalmente van a ser hidrosolubles, esto debido a que al momento de compactarse suelen dejar su lado hidrófobo dentro y su lado hidrofílico fuera, y van a tener funciones dinámicas. Esto debido a que la mayoría de las proteínas globulares son enzimas, son anticuerpos y producen algunas hormonas, algunas proteínas de transporte. Entonces aquí podemos encontrar las prolaminas, las albuminas, las hormonas, las enzimas. Son más dinámicas, tienen más funciones.
Luego tenemos a las familias de proteínas. Las familias de proteínas están relacionadas por secuencias de aminoácidos y van a compartir algo en común, algo de lo cual va a partir todo el grupo, toda la familia. Las dos familias más clásicas son las hemoglobinas y las inmunoglobinas. Las hemoglobinas, como todos sabemos, se encargan del transporte de oxígeno en la sangre, y las inmunoglobinas se encargan de producir anticuerpos que van a reaccionar cuando un antígeno se detecta dentro del cuerpo del organismo. Otra subclasificación son las superfamilias. Esto se refiere a cuando una proteína cumple la misma función en diferentes partes. Tomando en ejemplo a las globinas, podemos encontrar las hemoglobinas, las mioglobinas y las neuroglobinas. Estos van a encargarse de llevar oxígeno a lo que sería la sangre, los músculos y el encéfalo respectivamente. Por último tenemos a su composición. Estas van a ser simples o van a ser conjugadas. Las simples van a ser proteínas formadas únicamente por aminoácidos y van a ser globulares o fibrosas. Las simples pues no van a tener como tanto trasfondo, o sea, es una proteína y se acabó. En cambio, las conjugadas van a estar formadas por un grupo proteínico y un grupo no proteínico, al cual se le va a llamar prostético. Dependiendo del grupo prostético que se una al grupo proteínico, va a ser el nombre resultante de la unión. En este caso, por ejemplo, tenemos a las nucleoproteínas, que van a ser el resultante va a ser el ARN y el ADN. Es un grupo proteínico más un grupo prostético de ácidos nucleicos. Entonces así va a funcionar el grupo conjugado. Ahora sigue estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento de la cadena polipeptídica, adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos CO y NH del enlace peptídico, el primero como aceptador de H y el segundo como donador de H. De esta forma, la cadena polipeptídica es capaz de adoptar conformaciones de menor energía libre y por lo tanto más estables. La estructura secundaria se puede dividir de dos tipos: hélice alfa y estructura beta o lámina plegada. Vamos a empezar con hélice alfa. Está formada por el enrollamiento de la cadena polipeptídica sobre sí misma en forma de espiral. Se forma una hélice dextrogira, sentido que quiere decir sentido de giro de las agujas del reloj. La hélice se mantiene estable por puentes de hidrógeno. Factores que destabilizan este tipo de estructura secundaria son los aminoácidos disruptores de hélice alfa, destabilizando la estructura helicoidal, como la prolina, cuyo N de su enlace peptídico no tiene H para formar un puente de hidrógeno. Tenemos la estructura beta o lámina plegada. Esta es una conformación beta o lámina plegada como la que se da en la beta queratina, presente en las uñas, en los pelos y en las plumas. Es una estructura de forma de zigzag forzada por la rigidez del enlace peptídico y la apolaridad de los radicales de los aminoácidos que componen la molécula. Varias cadenas se disponen en paralelo formando una lámina plegada, como podemos ver en la imagen. Se estabilizan creando puentes de hidrógeno entre los grupos C, H y NH de las cadenas paralelas. No existen enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos próximos de la cadena polipeptídica. Estructura terciaria. Se llama estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína, concepto equiparable al de conformación absoluta en otras moléculas. Es la responsable directa de sus propiedades biológicas, ya que la disposición especial de los distintos grupos funcionales determina su interacción con los diversos ligandos. La estructura terciaria es la máxima información estructural que se puede obtener. Existen, sin embargo, dos tipos de estructuras terciarias básicas: las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las fibrosas son insolubles en agua, como la alfa-queratina o el colágeno, y las proteínas globulares son solubles en agua.
La estructura terciaria se mantiene estable gracias a los siguientes enlaces fuertes y los débiles. En enlaces fuertes tenemos puentes de disulfuro realizados entre dos grupos SH de dos aminoácidos cisteína, es covalente. En los débiles tenemos puentes de hidrógeno entre aminoácidos polares, interacciones iónicas entre radicales con cargas opuestas e interacciones hidrofóbicas. Los aminoácidos polares se disponen en el interior de la estructura o fuerzas de Van der Waals, que es la atracción gravitatoria. En proteínas globulares, las cadenas polipeptídicas se pliegan de forma esférica o globular. Una de sus características es que tienen forma casi esférica, son ricas en estructuras secundarias, tienen múltiples funciones, son solubles, flexibles y dinámicas. Por ejemplo, tenemos la hemoglobina, anticuerpos y las enzimas. La estructura cuaternaria se deriva de la conjugación de varias cadenas peptídicas que asociadas conforman un multímero que posee propiedades distintas a las de sus monómeros componentes. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes, como pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. Las fuerzas que mantienen unidas las distintas cadenas polipeptídicas son, en líneas generales, las mismas que estabilizan la estructura terciaria. Las más abundantes son las interacciones débiles, hidrofóbicas, polares, electrostáticas y puentes de hidrógeno. Cuando varias proteínas con estructura terciaria de tipo globular se asocian para formar una estructura de tipo cuaternario, los monómeros pueden ser exactamente iguales, como en el caso de la fosfoglucoisomerasa o de la hexoquinasa. También son muy parecidos, como en el caso de la lactato deshidrogenasa, como estructura distinta pero con una misma función, como en el caso de la hemoglobina, y estructural y funcionalmente distintos que una vez asociados forman una unidad funcional, como en el caso de la aspartato transcarbamilasa, una enzima alostérico con 6 subunidades con actividad catalítica y 6 con actividad reguladora. Ok, después vamos a continuar con esto, que sería el plegamiento de proteínas. Vamos a empezar que la célula recién sintetizada comienza a plegarse tan pronto emerge del ribosoma. ¿Esto qué quiere decir? Que pues la proteína es un polímero demasiado grande, el cual necesita aglomerarse, ocupa juntarse. Entonces, una vez que se vaya sintetizando saliendo del ribosoma, ocupa hacer esto. En los estudios de plegamientos de proteínas se usan los siguientes términos: desnaturalizado y renaturalizarse. ¿Esto qué quiere decir? El desnaturalizado es cuando se despliega lo que es la proteína, y el renaturalizarse es cuando se vuelve a plegar, a juntar. Estos términos se usan mucho en laboratorio para cuando se estudian lo que son las proteínas. El plegamiento de proteínas. En el laboratorio estas proteínas pueden desnaturalizarse agregando sustancias solubles como sales o urea. Estas sales o urea actúan como si fueran solutos. Esto lo que van a hacer es que van a desnaturalizar lo que es la proteína y la van a desplegar, haciendo que esto se vea extendida. Una vez que la solución se disuelva, van a volver a renaturalizarse, van a volver a su estado normal. En el laboratorio esto se logra ver de una forma, esto se logra en el laboratorio, pero en una proteína no sucede así tan fácil. Entonces, en una proteína pues en una proteína es un poquito más complejo, más difícil. Entonces
no ocurre tan fácilmente como en un experimento. Es por eso que en la célula la proteína va a estar acompañada de lo que son se le conoce como chaperonas moleculares. Estas chaperonas van a ayudar a que la proteína se sintetice bien. Muchas veces todavía ni siquiera sale del ribosoma cuando ya se está empezando a aglomerar, para que pues obviamente es una célula, no hay tanto espacio, entonces necesita estar todo aglomerado. Nos damos cuenta que la proteína asume su estructura nativa al desnaturalizarse y al renaturalizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que la proteína no va a tomar una forma cualquiera, sino que ya está en su código, en el orden de los aminoácidos. Esto va a aglomerarlo de una forma específica. No casi siempre se sabe la forma en la que va a actuar, porque pues puede ser en forma beta o en forma alfa, y esto va a depender de la forma de aglomeración que va a tener la proteína. ¿Qué pasa cuando hay una mala aglomeración? Cuando se pliegan de manera incorrecta. Las chaperonas moleculares que ayudan a las nuevas proteínas a plegarse también pueden ayudar a que las que se plegaron de manera incorrecta a corregir su plegamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces hay proteínas que se pliegan mal y las chaperonas ayudan a que se vuelvan a corregir, o las despliegan para que se degraden en sus pequeños aminoácidos y pues vuelvan a funcionar. Muchas veces estos métodos no funcionan y van a existir proteínas mal plegadas, y pues existen, o sea, naturalmente existen, solo que pues son dañinas. En el lugar más peligroso que pueden existir estas proteínas son en el encéfalo, y pues a causa de esto se pueden generar varias enfermedades. Un ejemplo de esto es el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y las encefalopatías, que pues como bien lo dije son proteínas mal pegadas en la célula. Pues aquí lo vemos en el pequeño diagrama. La célula mal pegada, vemos que las chaperonas ayudan a que se degraden o a que se vuelvan a su estructura nativa, ya que la estructura nativa es la forma que debería tener esta proteína en especial. La biografía aquí la vemos. Y pues eso sería todo en nuestra parte. Muchas gracias.